Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente en esta serie que se le ha llamado Los Vencedores. Es para mí de mucha bendición poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando en este tiempo sobre las 7 iglesias. Pero antes yo quisiera que usted me acompañara a orar y a pedirle al Señor que Él sea, ¿verdad? El que nos ayude, que nos enseñe en este tiempo para poder aprender algo nuevo de Él, pero no solamente eso, sino también poder poner en práctica, ¿verdad? Lo que leemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Gracias por permitirnos, oh Dios, poder leer tu palabra, Señor, y poder compartirla, Señor, con todos aquellos, Padre, que ansiosamente, Señor, buscan siempre escuchar tu palabra, mi Dios. Yo te suplico que tú hables al corazón de cada uno, Padre, y le des ese entendimiento, Padre amado, para que esta palabra pueda dar fruto, mi Dios, y fruto en abundancia, Padre. Que tu Espíritu sea el que hoy nos enseñe y nos haga entender, Señor. Te lo suplico, Padre, y en cuanto a mí, Padre, que tú puedas usarme, Señor, para bendecir a los demás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les he estado hablando sobre la iglesia Filadelfia. Eh, no sé si se recuerdan los que han llevado y no se han perdido esta serie, pues en la iglesia Filadelfia, Filadelfia lo que significa es amor fraternal. Estuvimos hablando sobre las características que esta iglesia tiene y cómo es que a nosotros en este tiempo nos puede ayudar para que nosotros, por el ejemplo que Dios nos dejó a través de las escrituras, de cómo era el perfil de aquella iglesia que iba a ser arrebatada, ¿verdad? Iglesia Filadelfia es la única a la cual el Señor no le hace ningún reclamo. Entonces vemos que era una iglesia, ¿verdad? Que tenía poca fuerza, pero que no había negado el nombre. Entonces, para recordar nuevamente, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso del 7 al 12. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. Que vengan, perdón, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, aquí estuvimos viendo sobre lo que significaba pues Filadelfia, que es amor, ¿verdad? Entonces una de las cosas que Dios encontró en esta iglesia fue un amor fraternal, ¿verdad? Un amor sin fingimientos, un amor auténtico hacia los demás, ¿verdad? También vimos de que el santo, dice, el verdadero, el que tiene la llave de David, es decir, que el amor, Dios es amor y Dios abre puertas y una de las llaves para abrir puertas, pues es el amor, ¿verdad? Y vimos sobre el amor por servir a Dios, ¿verdad? Que hablamos de Pablo también, donde Pablo hablaba de que escribe, ¿verdad? De que se le abrió una puerta grande, pero que muchos eran los adversarios, ¿verdad? Entonces estudiábamos un poco acerca de servir a Dios
y no permitir que aquellos enemigos que se levanten, porque ciertamente cuando Dios abre una puerta, muchos son los enemigos que se levantan para detenernos, ¿verdad? Habría que ver en nuestro corazón qué enemigos son también para nosotros poder discernirlos y ponerlos a pedir auxilio, ¿verdad? Al Señor para que esos enemigos sean derrotados, ¿verdad? En la presencia del Señor, que ya lo fueron, bendito Dios, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que habláramos hoy, que estudiáramos un poco hoy acerca de lo que hizo también, ¿verdad? Que lo que vio el Señor en esta iglesia Filadelfia. Y aquí en el verso 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, pero antes dice, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en el verso 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces vemos aquí algo tan importante que tenía esta iglesia y es que era una iglesia que guardaba la palabra de Dios, guardaba sus mandamientos, guardó el mensaje de Dios, pero aquí especifica y dice, has guardado la palabra de mi perseverancia. Otras versiones dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, esta iglesia guardó la palabra y se mantuvo firme delante de Dios desde el momento en que se le dio el mensaje hasta aquel día en que el Señor viniera por ella, ¿verdad? Entonces, por eso aquí el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia, yo también te guardaré. Entonces, quiere decir que por guardar la palabra de Dios nosotros y mantenernos firmes, esto nos va a librar a nosotros y esto va a tener un resultado, ¿verdad? ¿Y cuál será el resultado? Que también el Señor a nosotros nos guardará. Acompáñenme a leer en Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero mira esta versión Kadosh. Dice, los que obedecen sus mandamientos permanecen unidos con Él y Él con ellos. Así es como conocemos que Él permanece unido con nosotros por el Ruach HaKodesh que Él nos dio. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos? Porque aquí nos está hablando de que dice que si nosotros guardamos si obedecemos, o sea, ya no habla solamente de guardarlos, ¿verdad? De retener su palabra, sino dice de obedecer, dice esta versión, ¿verdad? De obedecer sus mandamientos. Entonces, esto nos garantiza que vamos a estar unidos a Él. Pero también dice y Él con nosotros, ¿verdad? Y Dios en nosotros. Ahora, ¿por quién sabremos esto? Aquí dice por el Ruach HaKodesh que Él nos dio, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que ha venido del Padre. ¿Pero por qué vino? Porque nosotros dice que obedecemos sus mandamientos. Entonces, el que nosotros guardemos los mandamientos no solamente significa de que yo tenga presente los mandamientos del Señor, de que yo retenga la palabra del Señor, sino que haya un fruto de aquella palabra que yo he escuchado. Entonces, ¿qué significa? Fíjese que aquí dice que el que guarda sus mandamientos permanece. Permanecer en griego se dice meno. Y permanecer, fíjese qué significa, quiere decir quedarse en un lugar, en un estado, en una relación o expectación. Es esperar, es morar, es durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. Mire todo lo que quiere decir permanecer, ¿verdad? Entonces, permanecer
como bien lo dice aquí, no es solamente quedarse, ¿verdad?, en un lugar, sino también en un estado o en una relación con Él. Recuérdese que nosotros tenemos que ir evolucionando en nuestra relación, nuestra comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es a través de la oración, es que nosotros vamos a evolucionar también con esa relación con el Señor. Y conforme nosotros tengamos esa comunión íntima y cada vez se haga más estrecha con nuestro Dios, con nuestro Padre, dice que Él nos va a dar a nosotros de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y por el Espíritu es que nosotros vamos a poder dar testimonio de que hay alguien poderoso habitando en nuestros corazones. Entonces, por nosotros mismos no vamos a poder lograr todo esto. Pero a mí me llama la atención que también permanecer, perdón, es morar. Y fíjese que a la iglesia de Pérgamo, ahí siempre entre las 7 iglesias, esto está en Apocalipsis capítulo 2, verso 13 al 14, el Señor le habla, el ángel de Jehová le habla y le dice, yo sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Y es una iglesia que conoce al Señor, porque recuérdese que le está hablando a la iglesia, no le está hablando a gente que no ha conocido, que no se ha encontrado con el Señor, sino que le está hablando a una iglesia y le está diciendo, yo sé dónde moras, o sea, yo sé dónde habitas, yo sé en qué relación tienes, yo sé dónde esperas, dónde permaneces, ¿verdad? ¿Y dónde? Donde Satanás tiene su trono. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, mis hermanos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exentos de poder caer en algún error o de ser engañados, ¿verdad? Entonces, fíjese que otra de las cosas cuando aquí el Señor le habla de guardar, guardar, como le decía anteriormente, no solamente se trata de retener la palabra de Dios, sino mire todo lo que significa. Guardar dice que es custodiar, es vigilar, es obedecer, es observar, es conservar, es reservar, retener, proteger, mantenerse firme. En el diccionario Vine dice que guardar se traduce con el verbo conservar y es conservarse puro y conservarse en el amor de Dios. También se usa del poder preservador de Dios el Padre y de Cristo que Él ejercía sobre su pueblo. Se refiere a la preservación del creyente por Cristo. Guardaos en Jesucristo, conservar, custodiar y reservar. Mire todo lo que significa guardar. Ahora, en un diccionario secular dice que guardar es colocar en un lugar seguro algo que se puede perder. También se refiere a algo que se está obligado a cumplirlo o acatarlo. En Jeremías capítulo 1, verso 11 al 12, el Señor le pregunta a Jeremías y le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, yo veo una vara de almendro. Y el Señor le responde y le dice, bien has visto, Jeremías, porque así velo yo para que mi palabra se cumpla. Y fíjese que en el almendro, si usted lo busca en el diccionario, en el Strong Concordance, dice que el almendro es el más rápido, da fruto, ¿verdad? Una de las cosas, pero su raíz es vigilar, es custodiar, es estar atento. Entonces, cuando el Señor le habla a Jeremías, le está diciendo, así yo velo para que mi palabra se cumpla, ¿verdad? Entonces, pero también, ¿qué nos enseña a nosotros? Que nosotros debemos de velar, debemos de custodiar la palabra de Dios para no perderla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos algo tan valioso de la palabra de Dios, lo tenemos que atesorar, pero también vigilar para que así como el almendro que da
es pronto para dar el fruto, que esa palabra que nosotros aprendemos, mis hermanos, que pueda dar fruto también en nosotros. Eso es guardar la palabra de Dios, porque recuérdese que el Señor viene por una iglesia también que dé frutos, una iglesia que esté embarazada y que dé frutos. Amén. En Colosenses capítulo 2, verso del 8 al 9 dice, tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañaros con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios. Entonces, ¿de qué tenemos que tener cuidado nosotros en este tiempo? De lo que aquí dice en Colosenses 2, ¿verdad? Del 8 al 9. Dice que a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen, fíjense, parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Entonces, del humanismo, ¿verdad? Muchas veces anteponemos ideas humanas, razonamientos que a alguien se le ocurrió o culturas o tradiciones que a un ser humano se le ocurrieron y las anteponemos ante un mensaje que Dios nos haya dado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, no anteponer un mensaje de un ser humano, de una persona llena de errores, como lo somos todos los seres humanos, ante un Dios que es divino y poderoso y perfecto, ¿verdad? Debemos de cuidar la palabra que Él nos ha dado, el mensaje, la esencia de lo que es la palabra de Dios y no permitir ser contaminados por humanismo, ¿verdad? Y caer en el error, engañados a causa, como dice aquí, de personas que aparentan tener mucha sabiduría, pero que lo que están enseñando no encaja, no tiene un lineamiento, no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? También dice, has guardado la palabra de mi paciencia, dice, ¿verdad? Fíjate, de mi perseverancia, perdón. En griego, perseverancia se dice hupomone. Y esta es una resistencia, dice, o un aguante alegre, esperanzado, es una constancia, es paciencia, perseverancia. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros, mire, el caminar con el Señor no es fácil? A diario nosotros tenemos, se nos presentan dificultades, ¿verdad? Problemas y se levanta el enemigo muchas veces en contra de nosotros, pero tenemos que cuidar esto, ¿verdad? Tenemos que tener resistencia, tenemos que seguir corriendo, ¿verdad? Hasta lograr ver al Padre, ¿verdad? Porque a Cristo ya lo hemos conocido y bendito sea Él y su gran amor y su misericordia que nos alcanzó y nos salvó, pero tenemos una meta y esa meta es llegar al Padre. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro caminar? Con paciencia, con resistencia. Fíjese que el diccionario de la Real Academia dice que es una capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, dice. También es una facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder en este tiempo, poder esperar y tener esa resistencia? ¿Qué es lo que nos ayudará a nosotros como cristianos? Pues anhelarlo, anhelar con todo el corazón, mis hermanos, el poder ser arrebatados, el poder dar la talla delante de Dios y esforzarnos cada día porque esa palabra que hemos aprendido, ese mensaje que ha venido de parte de Dios, el logos, ¿verdad? Porque ahí esa palabra que habla en Apocalipsis donde dice, has guardado mi palabra, ese logos, has guardado mi mensaje. Lo has retenido y lo has corrido con paciencia, ¿verdad? Has tenido paciencia. En Eclesiastés
dice 3, capítulo 6, dice que hay un tiempo de buscar y un tiempo de dar por perdido, un tiempo de guardar y un tiempo de desechar. Nosotros tenemos que discernir por el Espíritu estos tiempos, mis hermanos, y necesitamos clamar, ¿verdad? Como nos ha enseñado el pastor, a gemir delante de Él, clamarle al Señor, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Para no caer en tentación, pero también aprender a discernir los tiempos que estamos viviendo, porque si nosotros tenemos el discernimiento del tiempo que estamos viviendo, esto nos ayudará a seguir perseverando, a no desmayar, pero sobre todo a anhelar lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Miqueas capítulo 6, verso 8 dice: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entre estas tres cosas que nos muestra aquí, en las cuales podemos ver que Él dice que Él lo que quiere es que nosotros practiquemos la justicia, el amor, la misericordia, pero dice, y andar humildemente con Dios. Para nosotros poder obedecer, tenemos que tener humildad, mis hermanos. Nosotros sin humildad no vamos a obedecer la voz de ninguna autoridad, aunque el Señor la haya puesto sobre nosotros. En Santiago capítulo 1, verso del 19 al 22 dice: Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces, con esta palabra, mis hermanos, yo quisiera orar en esta hora y suplicarle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude, al Espíritu, que envíe de su Espíritu sobre nosotros, para que podamos, como dice aquí, recibir con humildad la palabra implantada. Si yo la recibo con humildad, yo la voy a obedecer. Y no solamente voy a ser una oidora olvidadiza, ¿verdad? No se me va a olvidar, como dice la palabra, como aquel hombre que después de ver su rostro en un espejo se le olvida, sino que yo voy a practicar y no solamente a retener, sino a poner en práctica la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios, en esta hora. Gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por aquellos que hacen el favor de escuchar estas transmisiones, Padre, estas grabaciones, amado Dios. Que hoy, Padre, tu Santo Espíritu, mi Dios, descienda sobre nosotros, Padre, y nos ayude y ponga dentro de nosotros un espíritu de obediencia, Padre, para que con humildad, Señor, podamos obedecer tu palabra, Señor. Podamos poner en práctica, mi Dios, cada una de tus mensajes, Padre. Te lo suplicamos, oh Dios, que tú nos ayudes y nos guardes, amado Dios, de aquel día en que vendrá, mi Dios, sobre los moradores de la tierra, Padre. Guarda nuestra alma, guarda nuestro espíritu y nuestro cuerpo, Padre, en rectitud, Señor, para poder esperar con anhelo, con ansias, con alegría, Padre, la manifestación, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga grandemente.